tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Vamos a resolver en este vídeo el examen de física, la parte de problemas de la convocatoria extraordinaria del 2022 de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Hemos visto en el vídeo anterior pues la parte de cuestiones, ya sabéis, 8 cuestiones, tenéis que hacer 4. Y de los problemas, pues hay 4 problemas y tenéis que hacer 2, ¿vale? La misma optatividad vais a tener este año 2023. Entonces, vamos a ver de qué iban los problemas. El primer problema es de interacción gravitatoria. Esto es pues, un clásico. Siempre vais a tener un problema de interacción gravitatoria, ya os lo digo. Y dice así: una sonda espacial de masa 800 kilogramos se coloca en órbita circular de radio 6.500 kilómetros alrededor de Venus. Si la energía cinética de la sonda es 2 por 10 elevado a 10 julios, deduce la expresión de la velocidad orbital de la sonda y calcula la masa de Venus. Un puntito por esto. Luego, apartado B, si Venus es un planeta esférico de densidad 5,24 gramos por centímetro cúbico, obtén la altura en kilómetros a la que hay que situar un cuerpo para que la fuerza de atracción gravitatoria que realiza Venus sobre este cuerpo sea un 36% menor que la ejercida en su superficie. Un puntito más. Y fijaros muy bien en los datos que nos dan en estos problemas, ¿vale? Nos dan solamente la constante de gravitación universal, lo cual quiere decir que solo vamos a poder utilizar esta magnitud, ¿vale? Como dato, ¿vale? Si no aparece un dato, no se puede usar. Así que, bueno, pues para deducir la expresión de la velocidad orbital, vamos a intentarlo por la manera clásica. Aquí tenemos Venus, ¿vale? Este es el planeta Venus. Y a una cierta distancia de Venus tenemos orbitando esa sonda, ¿vale? Que tiene una masa m y que va a sentir una fuerza de atracción gravitatoria ejercida por Venus. Bien, ya sabéis que cuando tenéis este cuerpo que está circulando, está orbitando en una órbita circular, va a sentir una fuerza centrípeta, una aceleración centrípeta, y que podéis aplicar la segunda ley de Newton, ¿vale? Todo esto es conveniente que lo escribáis. Si yo aplico que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a la masa de la sonda por la aceleración centrípeta, de aquí puedo deducir G por la masa de Venus por la masa de la sonda, dividido entre el radio de la órbita al cuadrado, va a ser igual a la masa de la sonda por la aceleración centrípeta, que vamos a escribir como v cuadrado partido por el radio de la órbita. Claro, yo puedo utilizar esta expresión y de aquí deduciríais lo que vale v, que es la típica expresión, ¿vale? Que sería la constante de gravitación por la masa de Venus dividido entre el radio de la órbita. ¿Qué pasa? Pues que esta expresión todavía no la puedo utilizar. No la puedo utilizar porque no conozco la masa de Venus, ¿vale? Y sí que conozco R, el radio de la órbita sí que es conocido, pero como me falta este dato, pues de aquí no lo puedo deducir. Sin embargo, sí que me daban otro dato, me daban la energía cinética de esa sonda. Entonces, a partir de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad orbital al cuadrado, de aquí sí que puedo deducir cuánto vale la velocidad. Tenéis que despejar de aquí v, este 2 pasaría al otro lado multiplicando, 2 veces la energía cinética, la masa pasaría dividiendo, y habría que sacar la raíz cuadrada. Pues bien, esta expresión sí que me lo permitía, ¿vale? Entonces, ahora es cuando me voy a calcular cuánto vale esta velocidad, sustituyendo los valores. Pues esto sería la raíz cuadrada de 2 por 2 por 10 elevado a 10, y lo dividíais entre la masa de la sonda, que eran 800 kilogramos. Todo está en el sistema internacional, así que el resultado va a ser metros partido por segundo. Bueno, pues esto a mí me ha dado 7.071 metros partido por segundo, o si queríais expresarlo en notación científica, sería 7,07 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Bien, ya tenemos el dato de la velocidad. Y por otro lado me pedían calcularme la masa. Vale, pues justamente de la primera deducción que he hecho, sí que puedo ahora despejar cuánto vale la masa de Venus, ¿vale? Recordad que teníamos lo siguiente: G por la masa de Venus partido por el radio de la órbita es igual a la velocidad orbital, ¿vale? Con lo cual, si yo necesito de aquí calcularme la masa de Venus, sería la velocidad orbital por el radio de la órbita dividido entre la constante de gravitación universal.
Y ahora, como la velocidad ya me la había calculado, pues solo teníamos que sustituir, ¿vale? La expresión, perdonad, aquí me he dejado un cuadrado, ¿vale? Ojito con esto, me he dejado un cuadrado de la velocidad. Y aquí también, ¿vale? Ahora sí. Bien, pues vamos a sustituir. Estos serían 7071, todo elevado al cuadrado. Fijaros bien cómo están siempre las unidades de las distancias, que en este tema suelen expresarse en kilómetros. Nosotros lo tenemos que expresar en metros, así que esto sería 6,5 por 10 elevado a 6. Y la constante de gravitación, que esta sí que suele estar en el sistema internacional, 6,67 por 10 elevado a menos 11. El resultado de esto tendrán que ser kilogramos, ¿vale? Kilogramos. Pues bien, a mí me ha quedado 4,87 por 10 elevado a 24 kilogramos, ¿vale? Esta sería la masa de Venus, que ya nos podríamos apuntar también por aquí, porque seguramente la vayamos a necesitar un poquito más adelante, ¿vale? 4,87 por 10 elevado a 24 kilogramos. Ok, una vez calculado este resultado, pues ya teníamos el primer apartado resuelto, ¿vale? Ahora nos vamos al segundo apartado, que como veis nos daban el dato de la densidad. Nos dicen que Venus es un planeta esférico, pero ojo cómo está expresada esta densidad, ¿eh? Esta densidad está en gramos partido por centímetro cúbico. Esto no es sistema internacional, así que yo seguramente empezaría pasando la densidad, 5,24 gramos entre centímetro cúbico, lo tenemos que poner en kilogramo metro cúbico. Entonces, vamos a hacer unos factores de conversión. Aquí tendríamos centímetro cúbico, quiero pasar a metro cúbico. Ya sabéis, un metro cúbico son 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, ¿vale? Y por otro lado, los gramos, pues los quiero pasar a kilos. Por lo tanto, un kilogramo son 1000 gramos. Como veis, centímetro cúbico se va con centímetro cúbico, gramo se va con gramo, y ya nos quedan kilogramos entre metro cúbico, ¿vale? Factores de conversión. Bien, pues esto os va a quedar 5.240 kilos partido por metro cúbico. Y ahora ya sí que puedo utilizar este dato. ¿Para qué nos daban el dato de la densidad? Bueno, pues ya sabéis que la densidad va a ser la masa de Venus entre el volumen de Venus, ¿vale? Y que el volumen es el volumen de una esfera. Entonces, para una esfera el volumen es 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Entonces, a partir de aquí, fijaros que yo tendría la masa de Venus partido por 4/3 por pi por el radio al cubo. La masa de Venus es conocida, la densidad es conocida, pero el radio no lo teníamos. Pues esto era para calcularnos el radio. Así que lo voy a despejar de aquí. Fijaros, un radio al cubo, ¿cómo quedaría? Esto lo pasáis al otro lado, la densidad pasa dividiendo. Y si queréis este 4/3, lo podéis poner como 3/4, es decir, el 3 arriba y el 4 abajo. Bueno, pues nos quedaba así y ya tendríamos una expresión para el radio, ¿vale? El radio de Venus sería la raíz cúbica de 3 veces la masa de Venus partido por 4pi la densidad de Venus. Y ahora ya me lo puedo calcular. La raíz cúbica, fijaros que ya teníamos todos los valores, sería 3 veces la masa, que eran 4,87 por 10 a la 24, esto nos lo hemos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Y abajo tendríais dividiendo el 4, el pi y la densidad, pero expresada en el sistema internacional, 5.240. Bueno, pues este cálculo me ha quedado un valor de 6,05 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Perfecto, pues ya tenemos el radio. Y ahora con este radio, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la altura en kilómetros a la que hay que situar un cuerpo para que la fuerza de atracción gravitatoria que realiza Venus sea el 36% menor que la ejercida en su superficie. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, me lo están expresando de esta manera para que yo relacione cosas, ¿vale? Para que relacione, en primer lugar, que la gravedad a esa altura h tiene que ser 0,64, es decir, un 64%
¿vale? Esto es importantísimo que lo interpretéis bien. La gravedad que habría sobre su superficie. Esto es debido a que me dicen un 36% menor, ¿vale? Un 36% menor equivale a decir un 64%, ¿no? Bueno, pues este era el dato que teníais que entender bien. Ahora ya podemos poner qué es cada cosa, ¿vale? La gravedad sobre la superficie lo podemos calcular y la gravedad a una altura h también. Entonces, GH lo puedo escribir como G por la masa de Venus dividido entre el radio más la altura a la que me quiero calcular ese punto al cuadrado. Y esto tiene que darme 0,64 veces G por la masa de Venus partido por el radio de Venus al cuadrado. Es el típico ejercicio donde, fijaros que G se va, la masa de Venus también se iba, y nos quedaba una relación entre radios y altura, ¿vale? Entonces vamos a pasar este radio al cuadrado que está aquí dividiendo al otro lado y este r más h al cuadrado multiplicando a la derecha, ¿vale? Con lo cual tendríais r cuadrado es 0,64 veces r más h todo al cuadrado. Ahora lo que haría es sacar la raíz cuadrada a ambos lados, con lo cual me queda r es igual a 0,8, que es la raíz cuadrada de 0,64, por r más h. Y ahora ya solo quedaba despejar cuánto valía la h. Disculpad. Bien, r menos 0,8 veces r me va a quedar 0,2 veces r. Y h por 0,8, pues el 0,8 pasaría dividiendo. Esto lo podéis comprobar. Así que, ¿qué quedaría? Pues r partido por 4. Este es el resultado de la altura. Va a ser la cuarta parte del radio de Venus. A esa altura yo voy a tener una gravedad, un campo gravitatorio de una intensidad que sería un 36% menor o un 64% de lo que tendríais en la superficie, ¿vale? Bueno, pues como el valor del radio me lo había calculado previamente, ya solo quedaba pues calcularse el valor numérico, haciendo este resultado entre 4. ¿Cuánto da esto? Bueno, pues a mí me ha quedado 1,51 por 10 elevado a 6 metros. Como me lo pedían en kilómetros, pues lo voy a dar en kilómetros, ¿vale? En kilómetros esto serían 1510 aproximadamente, ¿no? 1510 kilómetros de altura, ¿vale? Este sería el resultado. Hay que fijarse bien, cuando os pidan algo en unas unidades en concreto, pues hay que darlo en esas unidades. Bueno, pues con esto ya hemos acabado este ejercicio, ¿vale? Como veis, no era muy complicado, pero sí es el típico de relacionar cosas. Venga, vamos con el problema 2, interacción electromagnética. ¿Y aquí qué dicen? Bueno, pues nos dicen que tenemos una carga 1 negativa, que está situada en el punto 3 menos 4 metros, y una segunda carga positiva en el punto 0 menos 5 metros. Cuando os digan esto, lo primero que tenéis que hacer es dibujaros unos ejes y situar estas cargas. Bien, yo aquí ya lo he hecho, aquí tenéis la carga positiva, la carga negativa, no he puesto las coordenadas, ¿vale? Pero ahora os las indico. Este sería coordenada 3, y aquí estaría coordenada, pues como veis aquí, menos 4, aquí estaría el punto menos 5, ¿vale? Y este es, pues obviamente, las coordenadas del punto A, que eran 3, menos 4, todo está en metros, ¿vale? Esto también conviene ponerlo, el eje de las X está en metros y el eje de las Y está en metros. Y este sería el punto B, ¿no? Punto B de coordenadas 0 en X, menos 5 en Y, metros. Bien, ya lo tenemos situado y ahora ¿qué me piden? Calcular los vectores campo eléctrico debido a cada carga y el campo eléctrico total en el origen de coordenadas, punto 0, 0, es decir, en este puntito de aquí, en el origen. Bien, representa los tres vectores. Bueno, pues los tres vectores ya los tenéis aquí representados. Este sería el campo 1, creado por la carga 1, que es esta, ¿vale? Y este sería el campo 2, creado por la carga 2, que es esta. Como la carga 2 es positiva, el campo va hacia afuera de la carga. Como la carga 1 es negativa, pues va hacia la carga.
¿vale? Dirigida para aquí. Muy bien, y si yo hago la suma vectorial de E2 más E1, pues aplicando la regla del paralelogramo, fijaros que aquí este vector que he dibujado de color verde sería el campo total sobre ese punto, el origen de coordenadas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo nos lo calcularíamos, ¿vale? El cálculo es muy fácil, ya sabes cómo se tiene que hacer. Simplemente es saberse calcular los vectores unitarios. Voy a empezar por el campo 1. Bien, primero la distancia, R1. R1 es un vector, ¿vale? Él es el vector que va desde el punto donde está situada la carga al punto donde estamos mirando el campo, ¿vale? Sería, por lo tanto, el vector que va desde A hasta 0, en este caso, ¿no? Pues bien, este sería el vector A0. Y esto lo podéis calcular como el punto final, que sería en este caso el 0, 0, menos el punto inicial, que sería el punto A, 3 menos 4. Claro, si hacéis esto, ¿qué os va a quedar? Pues vectorialmente nos quedaría menos 3,4 metros. Esto lo podéis dejar así, o lo podéis escribir en forma vectorial como menos 3i más 4j metros. Esto es un vector de posición y por lo tanto tiene unidades este vector, ¿vale? Luego está el módulo de este vector, que es la distancia, ¿no? Ya sabéis que tendríais que hacer la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, es decir, 9 más 16. Bueno, pues esto os va a quedar 5 metros. Y por último el vector unitario. El vector unitario 1 sería el vector posición entre su módulo. Si lo hacéis así, que es una manera muy fácil, siempre os va a salir bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría menos 3 quintos y más 4 quintos j. Y esto, muy importante, que no pongáis unidades. Estamos haciendo metros entre metros, el vector unitario es adimensional, ¿vale? No tiene unidades porque solamente indica una dirección y un sentido. Muy bien, pues ya tenemos este vectorcito que se calcularía de esta manera. Lo borro, ¿vale? Y me quedo con lo importante de aquí, que es el vector. La distancia son 5 metros, ¿vale? Esto también lo podríais haber sacado simplemente por Pitágoras. Y ahora nos vamos a calcular cuánto vale el vector 1. Pues bien, tendríais que poner primero la expresión k por la carga 1 partido por R1 al cuadrado por el vector unitario. En este caso, la carga hay que ponerla con su signo. Si la carga es negativa, hay que ponerla negativa. Pues bien, esto sería 9 por 10 a la 9. El valor de la carga, que en este caso es menos 5, por 10 elevado a menos 6, son microcoulombios. Lo tenemos que dividir entre la distancia al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, 25, ¿no? Y multiplicarlo por el vector unitario, que sería menos 3 quintos y más 4 quintos por j. Bien, esto tendrá unidades de newtons partido por coulombio y ya podéis calcular cuánto vale esto. Bien, fijaros muy bien que este menos por este menos se convierte en un más y que este menos por este más va a tener una componente j negativa, ¿vale? A partir de aquí es simplemente meterlo en la calculadora y ver cuánto da esto, ¿vale? Bueno, os pongo el resultado que me ha dado a mí me ha dado 1080 j positivo, como podéis ver, y un menos 1440 j, y estos son unidades de campo, newton partido por coulombio, ¿vale? Si ponéis voltio partido por metro también estaría bien, ¿eh? Voltios partido por metro también son unidades en el sistema internacional para el campo, pero bueno, es habitual ponerlo como newton partido por coulombio, que lo sepáis. Una vez hecho esto, bueno, pues ya tenemos uno, ¿no? Ya tenemos el campo creado por la carga 1 en el punto O. Ahora habría que hacer exactamente lo mismo para el campo 2, pero el campo 2 es un poquito más sencillo porque, como veis, esta carga está sobre el eje de las Y, con lo cual la componente del vector unitario era simplemente la componente j. Y la distancia, de aquí a aquí, R2, digamos, tendría unidades de 5 metros, ¿vale?, de distancia. Así que con este dato ya podemos calcular el valor, k por la carga 2 partido por R2 al cuadrado, por el vector unitario 2, que en este caso sería más j. Bien, pues sustituimos, nos quedaría 9 por 10 a la 9
por el valor de la carga, que es positivo, 4, pues por 4 por 10 elevado a menos 6, había que dividir entre la distancia al cuadrado, 5 al cuadrado, y ahora poner el vector unitario, que era simplemente j. Bueno, pues si hacéis este cálculo, os va a quedar justamente el mismo valor que teníais de la j del campo 1, pero positivo, es decir, esto daba 1440 j newtons partido por coulombio. ¿Qué pasa? Pues que esto quiere decir que cuando yo sume y aplique el principio de superposición, acordaros de poner esta palabra en el examen, superposición, que es el principio que estáis aplicando aquí, simplemente es una suma vectorial, pero hay que indicarlo, pues vamos a utilizar el campo 1 más el campo 2. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Pues que si yo cojo 1080i menos 1440j más 1440j, pues esta parte j y esta parte menos j se compensan, ¿no? Y acabaría teniendo 1080i newtons partido por coulombio. Por eso en el dibujito que yo os he puesto aquí, como veis, el vector resultante, el vector total del campo, solo tenía una componente horizontal, que era la componente i. Bueno, pues con esto ya habríamos calculado el primer apartado. Vale, vamos a borrar esto. Bien, una vez borrado todo esto, vamos a ver el segundo apartado. Aquí nos piden calcular el potencial eléctrico total producido por las dos cargas en el origen de coordenadas. Hasta aquí. Bien, potencial en el origen será el potencial creado por la carga 1 y por la carga 2 en el origen. Y esto es una suma escalar, esto no son vectores, son números, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula el potencial? Bueno, el potencial electrostático es la constante de Coulomb por el valor de la carga 1 entre la distancia 1 más K por la carga 2 partido por la distancia 2, simplemente. Lo que pasa es que, como veis aquí, la distancia 1 y la distancia 2 valían lo mismo, ¿no? Valían 5 metros. Así que si queréis le podéis poner una R y sacar factor común. Esto ya es opcional, ¿vale? K partido R, y nos quedaría aquí la carga 1 más la carga 2. Y eso era todo. Entonces ya podéis sustituir 9 por 10 elevado a 9, la distancia, que eran 5 metros, y ahora sumaríais las cargas. La carga 1, que era negativa, menos 5 por 10 elevado a menos 6, más la carga 2, que era positiva, 4 por 10 elevado a menos 6. Aquí es muy importante que manda el signo, ¿vale? Entonces, en este caso, nos va a quedar un potencial negativo, porque la carga negativa era más intensa que la carga positiva. Bien, si os hacéis este cálculo, a mí me ha quedado, ahora os lo digo, exactamente un valor de menos 1800. Dejadme que lo revise, sí, menos 1800. Menos 1800 voltios, ¿vale? Como veis, negativo. Y este era responder a esta preguntita, ¿no? Menos 1800. Muy bien, lo podéis dejar así, también lo podéis dejar en notación científica, pero bueno, como no es un valor con muchos ceros, cuando yo veo que es del orden de 10 a la 3, pues lo podéis dejar como 10 a la 3 o lo podéis dejar indicado con la notación normal, estándar, ¿no? Pero cuando empiezan a ser ya 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, yo ahí ya utilizo siempre que puedo la notación científica. Bueno, ahora dice, calcula el trabajo necesario para trasladar una carga Q positiva de un microcoulombio desde el infinito hasta dicho punto, considerando nulo el potencial en el infinito. Bueno, pues esto ya sabéis cómo se calcula. Trabajo, yo me voy a calcular el trabajo hecho por el campo para llevar esa carga desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Bueno, esto es menos el incremento de la energía potencial, sería menos el potencial en el punto final, que es el punto 0, menos la energía potencial en el punto infinito. La energía potencial en el infinito, como ya sabéis, se toma como 0, y aquí nos quedaría simplemente menos la energía potencial en el punto 0. ¿Cómo se calcula la energía potencial? Pues es, en este caso, menos la carga que queréis mover por el potencial en el punto que nos habíamos calculado anteriormente. Ahora ya solo había que sustituir menos
el valor de la carga, que era positivo, 10 elevado a menos 6, ¿vale? 1 por 10 elevado a menos 6, aquí lo tenéis, por el potencial en el origen, que era menos 1800 voltios. El resultado son unidades de energía, ¿vale? De trabajo, que son los julios. Bueno, pues haciendo este cálculo, os va a quedar un resultado de 1,8 por 10 elevado a menos 3 julios. Fijaros, menos con menos me ha quedado positivo, y esto es muy importante que en el examen interpretéis qué quiere decir ese signo. Un trabajo positivo hecho por un campo quiere decir que de forma espontánea esa carga positiva podría ir desde el infinito hasta el origen de coordenadas. No es un trabajo que tengáis que hacer vosotros, es un trabajo hecho por el campo. Así que es un movimiento que se suele decir que es espontáneo. Espontáneo quiere decir que el campo lo haría por vosotros. Si me quedase un trabajo negativo, querría decir que ese trabajo no lo está haciendo el campo, lo está haciendo una fuerza externa, y por lo tanto no sería espontáneo, ¿vale? Muy importante que esto lo argumentéis cuando tengáis el resultado. Bueno, pues ya hemos calculado este problema. La verdad es que es el típico problema clásico de cargas. Vamos con otro problema que también es bastante clásico, de óptica geométrica, ¿vale? De lentes. Aquí nos dicen que a partir de un objeto de 15 centímetros se desea obtener una imagen invertida, como veis, de tamaño 0,75 metros sobre una pantalla. Para ello se dispone de una lente convergente de 4 dioptrías. Bueno, pues vamos a ir apuntando estos datos. En primer lugar, tenemos un objeto de 15 centímetros. ¿De qué se trata eso? Bueno, pues ese es el tamaño del objeto. Normalmente se escribe como Y, 15 centímetros. Por otro lado, dice que queremos obtener una imagen invertida de tamaño 0,75. Me están diciendo con eso que la imagen va a estar al revés, por lo tanto, su tamaño no van a ser 0,75 metros, ¿vale? O 75 centímetros, sino que va a ser menos 75 centímetros. Lo pongo en centímetros o en metros, una de dos, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues esto me sirve para calcularme el aumento lateral, que como ya sabéis, es Y' partido por I, que en este caso sería menos 75 centímetros entre 15 centímetros. Fijaros que podríais trabajar en metros, ¿eh? Si lo pusiéramos en metros nos daría lo mismo, menos 0,75 metros entre menos 0, más 0,15 metros. Lo importante es que, como veis, metros con metros o centímetros con centímetros se nos va, y que el resultado que nos queda es menos 5, ¿vale? Que es el aumento lateral de esta lente. Entonces, el aumento lateral también tiene esta expresión, S' partido S, y de aquí es de donde sacamos la primera relación, que S' va a ser menos 5 veces S. Muy importante. Esto es muy típico, ¿vale? Ahora, ¿qué nos piden? ¿Dónde hay que colocar el objeto respecto a la lente? Sabiendo, por otro lado, que esta lente ya sabemos que es convergente de 4 dioptrías, y dónde hay que colocar la pantalla, y realiza un trazado de rayos esquemático que represente lo calculado. Bien, lo primero es calcularse los valores de S y de S'. Para eso utilizaríamos la ecuación de las lentes delgadas, que dice que 1 partido por F', que en este caso es la potencia, ¿vale? La potencia ya sabemos que esto vale 4, con lo cual es una manera de decir que F' era un cuarto de metro, ¿vale? O sea, 0,25 metros, o si preferís, 25 centímetros. Esto lo podemos deducir de la potencia de la lente. Vamos a igualarlo con 1 partido por S' menos 1 partido por S. Ahora sustituís lo que vale esto, 1 partido por menos 5S menos 1 partido por S. Yo lo que suelo hacer aquí es sacar un factor común, si queréis. 1 partido S está en todas partes. Fijaros que solo tenéis que hacer menos 1/5 menos 1, que es muy facilito, ¿vale? ¿Y qué nos quedaría? Menos 6/5, ¿vale? Esto sería menos 6/5, sumando aquí estas fracciones. Así que esto sería menos 6 partido por 5 veces S, ¿vale? Y una vez ya tengo esta relación, como esto es 1 partido por F', pues ya tengo lo que vale S. S va a ser menos 6 partido por 5 por F'. Ahora podéis sustituir, esto sería menos 6/5 por F', que eran 0,25 metros o 25 centímetros, como queráis vosotros.
lo podemos poner en centímetros, y con esto ya tendríamos el valor de mi primer resultado, ¿no? Bien, esto os tiene que dar un valor de menos 30 centímetros, que ya se ve, ¿no? Menos 30 centímetros, o si preferís, menos 0,3 metros. Lo cual quiere decir que tenemos que situar el objeto a 30 centímetros a la izquierda de la lente, ¿vale? Por otro lado teníamos S', que es donde va a aparecer la imagen, ¿no? La imagen solo tenéis que aplicar que esto es menos 5 veces S. Es decir, menos 5 veces menos 30 centímetros. Bueno, pues esto nos quedarían 150 centímetros, o dicho de otra manera, 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros. Es decir, esto quiere decir que la pantalla habría que situarla 1,5 metros a la derecha de la lente. Y en total, pues si queréis, entre el objeto y la pantalla tendría que haber 1,80 metros. 1,5 metros sería la distancia total entre el objeto y la pantalla que vais a colocar, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que nos pedían calcular en primer lugar, y luego es bastante habitual, ¿no?, que nos pidan el diagrama de rayos. Voy a borrar esto, que ya está calculado. Entonces, nada, con ese resultado yo os aconsejo que al examen os llevéis una regla. Aquí lo he puesto de forma esquemática la situación, ¿vale? No está escalado ni mucho menos, pero bueno, para que interpretéis que lo que está apareciendo es realmente una imagen real, invertida y de mayor tamaño, como ya hemos visto, que en concreto aparecía proyectada sobre una pantalla que estaba aquí, ¿no? Aquí estaba la pantalla, ¿vale? Aquí la imagen invertida, ¿vale? Esto sería Y', aquí mi objeto y a esta distancia, S, que era de menos 30 centímetros, aquí tenéis la distancia focal, F', todo esto lo tenéis que indicar en el examen, de 25 centímetros, y el tamaño, o la distancia, mejor dicho, de la imagen respecto a la lente, S, era de 150 centímetros o 1,5 metros, como queráis, ¿vale? Esto es bastante habitual indicarlo en centímetros, ¿vale? Podéis trabajar en metros, no pasaría nada. Lo que sí que es muy importante es que cuando os pidan dioptrías, recordéis que eso sí hay que estar, la distancia focal de la imagen tendría que estar siempre en metros para que sean dioptrías, pero el resto es bastante habitual trabajar con centímetros. Bueno, pues si lo hubiésemos hecho bien, ya sabéis que tenéis que poner estos rayos, normalmente 3, un rayo es el que incide perpendicular a la lente y este siempre va a pasar por F', ¿vale? Por otro lado, tenemos el que pasa por el vértice. El vértice de la lente, este no se desvía, lo dibujáis, lo prolongáis. Y un tercer rayo, que es recomendable que lo dibujéis pasando por F, ¿vale? El foco de la lente, pero es el foco y objeto. Y este, cuando incide en la lente, sale formando aquí un ángulo de 90, o sea, es un poquito al revés que lo que hace el primer rayo rojo, ¿no? Donde estos tres rayos se cortan, es donde aparece la imagen. Bueno, pues esto es lo que os piden dibujar típicamente, y es practicarlo un poquito y ya está. Muy bien, bueno, pues después de haber calculado este apartado, teníamos un segundo apartado, ¿vale? Esto valía un punto. El segundo apartado dice que supongamos que la lente anterior se nos ha roto, ¿vale? Se rompe la lente y la vamos a cambiar por otra cuya distancia focal imagen es la mitad que la del apartado anterior. Es decir, ahora tenemos una distancia de imagen que en lugar de ser 0,25 metros, va a ser 0,125 metros. Es decir, la mitad, 12,5 centímetros, si queréis. Claro, pues a partir de aquí ya me puedo calcular cuál va a ser la potencia, 1 partido por F'. Si la distancia focal se divide por 2, la potencia obviamente se multiplica por 2, pero bueno, podéis meterlo en la calculadora y comprobar que esto eran 8 dioptrías, ¿vale? Hemos pasado de 4 dioptrías a 8 dioptrías. Bien, ahora que nos piden cuál es la potencia de la nueva lente, esto ya lo hemos calculado. Si la distancia entre el objeto y la pantalla, mucho cuidado con cómo nos dicen las cosas, entre el objeto y la pantalla es 1 metro. Vale, vamos a hacernos ahora el dibujito, ¿vale? Aproximadamente, esta es mi lente, aquí tenemos el eje, ¿vale? Lo prolongo.
Bien, ahora me dicen que para esta nueva lente que tendría por aquí, estarían los focos, ¿no? Aquí estaría F' y aquí estaría F. Vamos a colocar el objeto y no me están diciendo la distancia, me están diciendo la distancia entre el objeto y la pantalla. Esta distancia total es 1 metro. Y aquí estaría colocada mi pantalla, ¿vale? Que es donde vamos a proyectar la imagen. Esta es la pantalla. Pues bien, esto se entiende, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí la condición? La condición es que esta distancia más esta distancia tiene que darme 1 metro. Esta distancia, según el criterio DIN, que es el que estamos utilizando, sabemos que es negativa. Entonces aquí, esto tendréis que sumarlo, pero teniendo en cuenta el signo. Para poner eso, pues se escribiría así. Esta distancia es S', esto es S, pero tendríais que poner que menos S más S' es igual a 1 metro, porque si no, nos va a quedar, ¿vale? Nos va a dar, no estaríais sumando distancias, estaríais restando distancias, porque esta siempre es negativa, ¿no? Perdón. Pues bien, una vez hecho esto, fijaros que ya tenemos una relación. Yo ya puedo escribir lo que vale S', por ejemplo. S' sería 1 más S. ¿De dónde puedo sacar yo la otra ecuación? La otra ecuación pues la vamos a sacar de la ecuación de las lentes, ¿no? Que 1 partido por F', que en este caso vale 8, ¿vale? Sería igual a 1 partido por S menos 1 partido por S', perdón, menos 1 partido por S, ¿vale? Esta es la ecuación de las lentes delgadas y ahora ya podéis sustituir. ¿Qué pasa? Pues que aquí, fijaros que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, porque esto sería 1 partido por S más 1 o 1 más S menos 1 partido por S, sacáis un denominador común, S por S más 1, aquí aparecería, hemos multiplicado por S, ¿no? Pues aquí una S menos aquí un S más 1, S menos S se me va, y aquí me quedaría menos 1 partido por S más 1. Dicho de otra manera, esto lo paso al otro lado, y acabo obteniendo algo de este estilo. Lo voy a escribir por aquí. Me quedaría 8S por S es S al cuadrado, más 8 por S, y este menos 1 que hay aquí lo pasáis al otro lado que estaba restando, lo pasáis sumando, más 1 igual a 0. Esta es mi ecuación de segundo grado, ¿vale? ¿Por qué aparece una ecuación de segundo grado? Pues porque hay más de una solución. Es decir, hay más de un sitio donde yo puedo poner la lente y obtener a partir de un objeto una imagen reflejada en la pantalla a 1 metro del objeto. Entonces, de las dos soluciones, aquí nos dan un dato extra, ¿no? Determina la menor distancia a la que hay que situar la lente del objeto para obtener una imagen enfocada en la pantalla. Entonces, cuando yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, que podéis hacer con la calculadora, ¿vale? Sin problemas, vais a obtener dos soluciones. Una me ha quedado menos 0,146, ¿vale? Metros. Fijaros que estoy trabajando en metros porque este 8, ¿vale? Son dioptrías, por lo tanto estamos todo en metros. Y la otra distancia, la otra solución, sería menos 0,854 metros. Como me piden que la lente, esté a la menor distancia posible del objeto, tendrías que coger esta solución y descartar esta, ¿vale? Muy bien, pues ya tendríamos la solución, y con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que poner la lente a 14,6 centímetros, si queréis, a la derecha del objeto, ¿vale? O el objeto a 14,6 centímetros a la izquierda de la lente, como vosotros queráis, y también os podéis calcular aquí, obviamente restando a 1 metro, la distancia a la que estaría la pantalla respecto de la lente, ¿vale? Pero esto, como no lo pedía estrictamente a la que hay que situar la lente del objeto, pues ya hemos acabado, esta era la respuesta, ¿vale? Bien, como veis, típico ejercicio de óptica geométrica que no es muy complicado, pero que hay que tener cuidado sobre todo con el criterio de signos para no liarse.
Y vamos con el último problema. Bueno, pues el año pasado salió este, que es de física del siglo XX, en concreto había una primera parte que es un efecto fotoeléctrico y una segunda parte donde nos pedían la longitud de onda de de Broglie asociada en nanómetros a los electrones que salen con una velocidad máxima. Bueno, en un ejercicio de efecto fotoeléctrico, aunque no lo pidan, siempre es conveniente explicar un poco de qué va el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Sobre todo si es un problema de desarrollo, al menos indicar las cosas más importantes. Por ejemplo, yo pondría cosas como que la frecuencia umbral, si la vais a escribir, pues definirla un poco, ¿no? Es la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico. Mínima frecuencia, ¿vale? Se produce la emisión de electrones desde la superficie de un metal. Eso es lo que quiere decir efecto fotoeléctrico. Disculpad, uy, esa tos. Vale, luego por otro lado, la longitud de onda umbral. Es la máxima longitud de onda de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico. Es decir, obviamente la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral están relacionadas y depende del metal, ¿vale? Pero si la frecuencia es un valor mínimo, la longitud de onda umbral es un valor máximo. Si nuestra longitud de onda incidente superase ese valor máximo, no tendríamos efecto fotoeléctrico, ¿vale? Y por último, el trabajo de extracción. Pues es la energía mínima, que normalmente se expresa en electronvoltios, necesaria para arrancar un electrón de ese metal, ¿vale? De ese sólido. Entonces, estos conceptos los he escrito para que recordéis que vosotros lo tendríais que explicar en un problema, ¿vale? Ahora vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, pues los datos aquí son que tenemos una luz con una longitud de onda incidente de 550 nanómetros y se obtiene una velocidad máxima de los electrones de 296 kilómetros por segundo. Calcular razonadamente el trabajo de extracción del metal sobre el que incide la luz en electronvoltios y la longitud de onda umbral. Esto vale un punto. Bien, no es muy complicado, simplemente recordad que en estos problemas siempre es muy importante escribir que vais a utilizar el balance energético para el efecto fotoeléctrico, que es esta fórmula, ¿no? La energía de un fotón incidente va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones que salen disparados, máxima. Máxima, ¿por qué? Porque es un máximo, porque cuando tú arrancas ese electrón, no todos se tienen que acelerar. Pero si alguno de ellos utilizase ese exceso de energía para acelerarse, alcanzaría una energía cinética máxima que viene dada por esta expresión, ¿vale? Es como aprovechar toda esa energía sobrante para que el electrón se acelere. Por eso lo llamamos energía cinética máxima. Bueno, entonces simplemente es ir pasito a pasito calculando estas cosas. La energía incidente de un fotón, esto es por cada fotón, ¿vale? Sería h por la frecuencia de los fotones, pero como me dan la longitud de onda, pues prefiero expresarlo como c partido lambda. Recordad que en este tema es bastante habitual que os encontréis la frecuencia escrita con esta letra nu. Esto es exactamente lo mismo que frecuencia, pero si lo vais a poner qué quiere decir para vosotros esa letra, ¿vale? Igual que si vais a utilizar la F para la frecuencia del fotón, pues indicad que eso es frecuencia del fotón. Bien, entonces ya sabemos que la velocidad de la luz sería la frecuencia por la longitud de onda, y de aquí es de donde yo me he despejado, ¿no? C partido lambda. Bueno, pues esto ya lo podemos calcular. La H es la constante de Planck, nos la daban, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Luego teníamos la velocidad de la luz, que es otro dato, 3 por 10 elevado a 8. Siempre son datos que os van a dar, ¿vale? Y luego la longitud de onda de la luz incidente, que eran estos 550 nanómetros, ¿vale? Los nanómetros, vosotros los tenéis que escribir en metros. 550 por 10 elevado a menos 9 metros. Bien, este cálculo os tiene que dar este resultado, 3,62 por 10 elevado a menos 19 julios. Ya tendríamos la energía de los fotones. Por otro lado, también me puedo calcular la energía cinética máxima, porque en este problema me estaban dando la velocidad máxima de los electrones. Fijaros que esta velocidad es muy pequeña
muy pequeña comparada con la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, no voy a tener en cuenta efectos relativistas. Y esto deberíais indicarlo en el problema, ¿vale? Porque ya sabéis que la cosa cambia si tenéis velocidades del orden de, pues a partir de un 10% de la velocidad de la luz en el vacío, más o menos, ya podéis empezar a considerar efectos relativistas. Entonces, no es el caso y podemos utilizar que la energía cinética se puede calcular como siempre en física clásica, ¿no? Un medio de la masa de los electrones por la velocidad máxima, en este caso, al cuadrado. Como todo esto era conocido, tenemos la masa del electrón, pues sería un medio de la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. La velocidad estaba en kilómetros, mucho ojito, pues 296.000 o 296 por 10 a la 3 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, a mí esto me ha dado un resultado de 3,99 por 10 elevado a menos 20 julios. Ya tendremos, por lo tanto, la energía cinética máxima, y ahora ya el trabajo de extracción era una simple resta, ¿no? Trabajo de extracción sería la energía de los fotones menos la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Bueno, pues si hacéis esta resta, 3,62 por 10 elevado a menos 19 julios, le restáis 3,99 por 10 elevado a menos 20, os tiene que dar un resultado aproximadamente de 3,22 por 10 elevado a menos 19 julios. Esto sería en julios, hay que fijarse bien, nos lo piden en electronvoltios, por lo tanto faltaría hacer un pequeño factor de conversión, ¿vale? Pasar de julios, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Esto no lo tenéis que saber de memoria, ¿eh? Lo pone aquí, es la carga elemental, ¿vale? Pues es ese valor, menos 19 julios, es equivalente a un electronvoltio. Bien, si haces este cálculo, a mí me ha dado 2,01 electronvoltios. Pues ya lo tenemos. Esto sería el resultado del primer apartado, la primera pregunta. Fijaros que también nos pedían la longitud de onda umbral. La longitud de onda umbral la podéis deducir del trabajo de extracción, ¿vale? Trabajo de extracción yo lo puedo escribir como h por la longitud de onda umbral, ¿vale? Pero la longitud de onda umbral también tiene la expresión c partido... perdón, esto sería la frecuencia, me he equivocado aquí, vamos a escribir esto bien. Esto es h por f0 o nu sub 0, como queráis, y aquí sería c partido por la longitud de onda umbral, ¿vale? Muy importante. Y de aquí yo me puedo despejar la longitud de onda umbral, sería h por c partido por el trabajo de extracción. Ahora que ya tengo la expresión, pues ya puedo sustituir. H, ¿vale? Constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34, lo multiplicaríais por la velocidad de la luz en el vacío y lo dividís por el trabajo de extracción, pero ¿en qué unidades? En julios, ¿vale? Para que todo cuadre, fijaros que H está en julios por segundo, esto tiene que estar en julios, ¿vale? Pues venga, 3,22 por 10 elevado a menos 19 julios. ¿Vale? El resultado van a ser metros, ¿vale? Es una longitud de onda y a mí me ha quedado un valor de 6,17 por 10 elevado a menos 7 metros, pero esto normalmente se suele dejar indicado en nanómetros, así que voy a aprovechar para ponerlo en nanómetros, que serían 617,4 nanómetros, ¿vale? Fijaros que esta longitud de onda umbral efectivamente es un valor máximo, porque es más grande que la longitud de onda incidente de los fotones, de la luz incidente. Bueno, pues con esto ya hemos resuelto la primera parte. Ya puedo borrar todo esto. Acordaros de explicar un poco cada uno de los pasos, indicar qué fórmulas estáis utilizando, definiros un poquito el efecto fotoeléctrico, si os preguntan un problema de estos. Y vamos con la segunda parte. La segunda parte sigue siendo física del siglo XX, pero ahora nos hablan del momento lineal
y de la longitud de onda asociada, ¿vale?, en nanómetros de de Broglie. Bien, hay que conocer dos fórmulas. Primero, lo que es el momento lineal o cantidad de movimiento, P, que es simplemente la masa por la velocidad. La masa del electrón en este caso y la velocidad máxima de los electrones, ¿se entiende, no? Porque nos dicen aquí con velocidad máxima, con lo cual esto sería masa de un electrón y la velocidad máxima de los electrones que han salido desprendidos por el efecto fotoeléctrico. Pues bien, solo teníais que multiplicar la masa, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, por la velocidad máxima, ¿vale? 296.000 metros por segundo, y este resultado, acordaros que las unidades de cantidad de movimiento en el sistema internacional son kilogramo por metro partido por segundo, o sea, nada especial. 2,69 por 10 elevado a menos 25 kilogramos por metro entre segundo. Ya tendríais la cantidad de movimiento. Una vez ya tenéis el momento lineal o cantidad de movimiento, ahora nos piden la longitud de onda de de Broglie. Claro, en un examen yo intentaría explicar qué es eso, ¿no? ¿Qué es la longitud de onda de de Broglie? Pues es la longitud de onda asociada a una onda, ¿no? Es una onda que está asociada a cualquier partícula que tiene masa y velocidad, ¿vale? Eso es lo que dice la longitud de onda de de Broglie, ese efecto de dualidad onda-partícula, ¿no? Onda-corpúsculo, que él relacionaba no solamente con la luz, sino con cualquier partícula en movimiento. Entonces, si lo podéis explicar, fantástico. Y si no, pues nada, al menos ponemos la fórmula, longitud asociada de de Broglie, y ponemos lo que quiere decir. Esto es h partido p, constante de Planck entre el momento lineal. Bueno, pues ahora ya simplemente era sustituir los valores que nos habíamos calculado, 6,63 por 10 a la menos 34, y lo dividimos entre el momento lineal, que serían 2,69, perdón, por 10 elevado a menos 25. Resultado de esto, metros, ¿vale? Metros. Bueno, pues esto a mí me ha quedado 2,46 por 10 elevado a menos 9 metros. Fijaros que de nuevo me lo piden expresado en nanómetros, por lo tanto no lo dejéis así, indicad que son 2,46 nanómetros, ¿vale? Y bien, esa era la longitud de onda asociada de de Broglie a los electrones que salen del efecto fotoeléctrico disparados, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido todo. 4 problemas bastante clásicos que salieron el año pasado en la convocatoria extraordinaria y que yo espero que este año pues vaya un poquito en la misma línea. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.